En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver la interfaz set en Java. Esta interfaz, como ya hemos visto, hereda de collection y tiene una particularidad, y es que no permite elementos duplicados en la colección. No obstante, hay que tener en cuenta un detalle, y es que si creamos un set de instancias de una clase que hayamos creado, deberemos indicar de algún modo cómo se considera que dos elementos están duplicados, ya que por defecto Java, para comprobar si dos elementos están duplicados, lo que hace es comprobar las referencias. Y aquí pueden surgir problemas, ya que en nuestros programas puede que queramos que se interpreten dos objetos idénticos cuando tengan el mismo estado o cuando dependan de un atributo. Por ejemplo, podríamos tener instancias de la clase persona con un atributo DNI y simplemente con que tengan el mismo DNI que se consideren ya que estén duplicados. Entonces, para poder configurar bien esta interfaz, además debemos programar de forma adecuada los métodos tanto equals como hashcode correspondientes al tipo de objeto que tenga esta colección, representado en este caso por el genérico E. Entonces, si tenemos un set de personas o un set de alumnos, se deberá reprogramar estos métodos equals y hashcode en esas clases. Y bien, aquí tenemos el árbol de herencia correspondiente a la interfaz set. Como podéis ver, set hereda de la interfaz collection y a su vez por debajo tiene clases que implementan directamente esta interfaz y otras subinterfaces. En primer lugar tendríamos el hashSet, que implementa directamente la interfaz y utiliza una tabla hash para almacenar los elementos de la colección. Luego por debajo tendríamos LinkedHashSet, que hereda el comportamiento de hashSet y lo amplía. En este caso, lo que hace es utilizar una estructura adicional de lista enlazada para guardar de algún modo el orden de inserción de los elementos en la colección. Y luego, por otra parte, tendríamos las interfaces ShortedSet, NavigableSet y finalmente la clase ThreeSet, que implementa la interfaz set a través de estas dos subinterfaces. En este caso, ThreeSet se basa en una estructura de datos de árbol binario balanceado. Esta estructura le permite mantener un orden de forma natural, es decir, podemos indicarle a través de un comparador cómo queremos que se mantenga el orden en esa colección. Por ejemplo, si tuviéramos la clase alumno, podríamos indicarle que se ordenen por nombre, que se ordenen por edad, etc. Y como ya se ha visto, esta letra E de la interfaz representa un parámetro de tipo genérico, es decir, esta colección, este set, podrá estar formado por cualquier tipo de objeto, ya sean tipos primitivos, como una string, o instancias de clases que hayamos creado, por ejemplo, persona o alumno. Y la característica más importante de esta colección, como os ha dicho ya en la introducción, es que no permite elementos duplicados. Por lo tanto, el método add, cuando detecte que un elemento ya está presente en ese conjunto, lo que hará será devolvernos un false y no se modificará ese set añadiendo ese elemento. Y al igual que vimos con la interfaz list, set de nuevo hereda de collection. Por lo tanto, tanto hashSet como LinkedHashSet como ThreeSet tendrán todos los métodos de la clase collection. Y aquí algo importante es que la propia interfaz set no introduce métodos propios, es decir, no tenemos métodos adicionales en esta interfaz. Y algo que se debe tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de colecciones y el genérico es una clase que nosotros hemos desarrollado, entonces, en ese caso, es necesario implementar los métodos equals y hashcode de forma adecuada según los requisitos de nuestra aplicación, porque si no lo hacemos, estos métodos únicamente se basarán en el espacio de memoria de cada objeto. Por ejemplo, si tuviéramos un set de alumnos con su nombre, su NIA y su edad, y quisiéramos considerar que únicamente van a estar duplicados si coincide el NIA, en ese caso se deberán reprogramar el equals y el hashcode para que funcionen de ese modo, que únicamente se genere el hash en base al NIA y que en el equals únicamente comparemos el NIA. A ver, realmente no es necesario implementar tanto equals como hashcode, ya que dependerá del tipo de estructura de datos que utilice esa clase en concreto. Este hashcode únicamente será utilizado por aquellas clases
cuya estructura de datos utilizada sea una tabla hash. Sin embargo, el 3set, al utilizar un árbol binario de búsqueda autobalanceado, no hace uso de esta función hashCode. Pero bueno, tampoco quiero profundizar mucho en esto, ya que lo veremos en detalle cuando veamos ejemplos tanto de hashset como de 3set, utilizando como genérico una clase que hayamos diseñado nosotros. En el ejemplo que veremos, la clase alumno. Bien, pero ahora pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual veremos las principales clases que implementan la interfaz set, que son el hashset, el linked hashset y el 3set. En primer lugar tendríamos el hashset, el cual utiliza una tabla hash para almacenar los elementos. Si recordáis del primer vídeo de la unidad, una tabla hash lo que hacía era ir almacenando los elementos en una tabla a partir de una función hash que me devolvía una posición en esa tabla. Entonces esa función debería ser capaz de ir rellenando esa tabla de forma uniforme, evitando al máximo las colisiones. Esto al final lo que nos proporcionaba era un rendimiento constante en ejecución para las operaciones básicas, como agregar, eliminar o buscar. Esto realmente es muy potente en colecciones grandes, ya que al hacerlo a través de esta estructura, da igual si esa colección tiene 100 o 1.000.000 de elementos, prácticamente el tiempo en buscar un elemento en esa colección será el mismo si esa tabla hash y esa función hash están bien implementadas. Y además este hashset permite valores nulos. Si no sabéis lo que es una tabla hash y estáis ahora un poco perdidos con todo lo que estoy diciendo, revisad el primer vídeo de esta unidad porque ahí hablamos de las estructuras de datos utilizadas en computación y entre ellas está la tabla hash, que es muy utilizada porque ofrece un gran rendimiento en determinados tipos de operaciones. Y es muy interesante que conozcáis este funcionamiento para entender bien en profundidad cómo se almacena la información a través de estas colecciones. Y luego tendríamos el linked hashset, que es similar al hashset, pero en este caso mantiene el orden de inserción de los elementos. Y esto lo hace a través de una lista doblemente enlazada. Por ello, el rendimiento de este linked hashset es ligeramente inferior, ya que esta sobrecarga adicional de tener que guardar los enlaces a través de la lista enlazada, el hashset no la tiene que hacer. Sin embargo, continúa teniendo un rendimiento muy bueno. En este caso la utilizaremos pues siempre que queramos almacenar de algún modo el orden en el cual hemos ido insertando los elementos. Y finalmente tendríamos el 3set, que en este caso es una implementación del set basada en un árbol binario de búsqueda balanceado. De nuevo, esta estructura, si no la conocéis, se explica en detalle en el primer vídeo de la unidad. Esta estructura, la ventaja que nos ofrece es que mantendrá el orden natural de los objetos. Este orden natural se deberá indicar a través de la propia clase, utilizando o el método compareTo o proporcionando un comparador. Entonces, en base a ese orden que le indiquemos, se irán insertando los elementos en el árbol de forma ordenada. En este caso, el 3set no permite valores nulos y el rendimiento para las operaciones con este tipo de estructura es logarítmico. Y este rendimiento en tiempo logarítmico, aunque puede parecer muy bueno, ya que en cada iteración se divide el tamaño de la colección por la mitad, sin embargo, aún así, el hashset es muchísimo más rápido, ya que las operaciones básicas se realizan de forma constante. Es decir, podríamos tener un hashset de 1000 elementos y otro de 100 millones de elementos. Sin embargo, esa diferencia de tamaño tan enorme no se reflejaría en el tiempo de ejecución sobre las operaciones básicas. Es decir, sería prácticamente igual de rápido buscar un elemento en una colección de 1000 elementos que de 100 millones. Mientras que en otras estructuras el rendimiento es proporcional al tamaño de la colección. Por ejemplo, en un 3set, si tuviéramos una colección de 100 millones de elementos, la primera búsqueda dividiría ese 3set en dos mitades de 50 millones. Y a partir de ahí se iría dividiendo cada una de esas submitades porque realmente estaría ordenado. Entonces la siguiente iteración buscaría en esa sublista de 50 millones de nuevo dividiéndola entre dos. Por lo tanto, en la siguiente iteración tendríamos dos listas de 25 millones. Entonces, como podéis comprobar, aunque la colección crezca mucho, el tiempo necesario para realizar esas operaciones de búsqueda, inserción o borrado no crece de forma lineal, crece más poco a poco. Entonces, por ello, si no es estrictamente necesario almacenar los datos de forma ordenada, siempre el hashset va a ser muchísimo más rápido que los demás tipos de colecciones. Ahora, simplemente para terminar con este primer vídeo de la interfaz set, lo que haremos será ver una serie de ejemplos de implementación de la clase hashset, tanto con tipos primitivos como con instancias de la clase alumno, que es la que hemos estado utilizando a lo largo de la unidad.
Y bien, aquí tendríamos un primer ejemplo de hashset formado por enteros. Como siempre, al indicar el tipo de colección, debemos indicar una clase. Si es un tipo primitivo, debemos poner la clase envoltura. Si es un int, sería un integer. Si es un double, sería un double con la D mayúscula. Y como siempre, podemos utilizar cualquier clase que hayamos creado para incluirla como tipo de esa colección. Entonces, a partir de aquí, utilizamos el método add para insertar enteros en este set que se llama nums. Introducimos el 5, el 8, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero claro, aquí el 3 está repetido y el 5 también. Por lo tanto, este segundo 3 no se insertará y este segundo 5 tampoco. Pero además, si luego imprimimos el contenido de este set de enteros, no me lo va a imprimir exactamente cómo se han ido introduciendo. Aunque puede que en ocasiones coincida, no tiene por qué, ya que la forma de almacenarlos a través de la tabla hash no nos garantiza que se almacenen en el mismo orden en el que han sido insertados. Entonces, en este caso, al imprimirlos por consola, me mostraría una colección con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 8. Y abajo tendríamos otro println, el cual está invocando al método contains a través del set de enteros, pasándole un 1 como parámetro. Entonces, realmente aquí lo que buscará es si alguno de los elementos de este set coincide con el valor que le pasamos como parámetro. Como ningún entero tiene valor 1, me devuelve un false. Y abajo tendríamos un ejemplo similar, pero utilizando un ArrayList. Aquí en este caso sí que se guarda el orden de inserción, por lo tanto, una vez imprimamos el ArrayList nums, me mostrará cada uno de esos enteros en el mismo orden que han sido introducidos: 5, 8, 2, 3, 3, 4 y 5. Entonces aquí tendríamos tanto el 5 como el 3 duplicados. Y abajo he declarado un set de enteros que se llama num2 y le he asignado el resultado de invocar al constructor de hashset, pero pasándole nums como parámetro. Estos paréntesis de aquí realmente indican que estamos invocando al constructor, pero hashset también tiene un constructor al cual le podemos pasar una instancia de una clase que implemente la interfaz collection. Por lo tanto, nums sería válido, ya que nums es una lista y la lista implementa la interfaz collection. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Que crearíamos un hashset de enteros llamado nums2, el cual tendría todos los elementos del ArrayList nums, pero eliminando los duplicados. Entonces, al imprimir el contenido de nums2, me mostraría un 2, un 3, un 4, un 5 y un 8. Me ha eliminado de forma rápida todos los duplicados que tenía en el ArrayList nums. Y en la siguiente diapositiva tenemos dos ejemplos adicionales, pero en este caso utilizando un set formado por strings y bajo un set formado por instancias de la clase alumno. Veamos primero el ejemplo de arriba, en el cual creamos el hashset y añadimos Pep, Tom, John, Pep, Cal y Tom. Aquí de nuevo hay dos valores repetidos, que son Pep y Tom. Por lo tanto, no se introducirán y cuando imprimamos el contenido del set nombres, se mostrará por consola Tom, Cal, John y Pep. Y de nuevo, no me garantiza el orden de inserción, ya que primero me está mostrando Tom, luego Cal, luego John y finalmente Pep. Sin embargo, Pep realmente es el primero que habíamos introducido. Y ahora aquí quiero que veáis una serie de detalles importantes. Si yo sobre la colección nombres invoco el método remove pasándole un 2, aquí no estoy borrando a nadie. No funciona como el get, que nos devolvía un elemento de esa lista, ya que en este caso no tenemos la lista ordenada y no se puede acceder a través de un índice. Entonces este remove2 realmente no borra nada, porque no hay ningún nombre que coincida con este 2. Y esto me permite hacerlo porque realmente este remove recibe un objeto. Entonces podemos poner un 2, pero en este caso el editor ya nos daría una advertencia. Y luego tendríamos una forma correcta de borrarlo, que es pasándole una instancia compatible con el tipo de colección. En este caso, si le pasamos una string y esa string la encuentra dentro del set, la borrará y nombres pasará a tener únicamente 3 elementos, que son Cal, John y Pep. Y finalmente la última instrucción, nombres get, pasándole un 2, aquí de nuevo me da un error, ya que en el set no tenemos el método get, porque no se puede acceder a los elementos a través de un índice. Lo único que podemos hacer es comprobar si un elemento existe, es a través del contains, o borrarlo, pero no podemos acceder a través de ningún índice, ya que están almacenados a través de una tabla hash. Sin embargo, sí que podríamos recorrer esa colección a través de un iterador, que es el ejemplo que tenemos bajo. En este ejemplo tenemos un hashset formado por alumnos.
en el cual añadimos 3 alumnos distintos y luego, a través de un iterador, recorremos ese hashSet. Para ello utilizamos el método iterator a través de la instancia DAM. Este método, recordad que lo tienen todas las clases que implementen la interfaz collection, ya que collection implementaba iterable y a su vez iterable tenía el método iterator. Si no entendéis de lo que estoy hablando con esto del iterator, revisad también los vídeos del principio de la unidad, ya que hay 2 vídeos en exclusiva donde se habla de iteradores y de nuevo son muy importantes ya que nos sirven para recorrer este tipo de colecciones e incluso para modificar colecciones a medida que las vamos recorriendo. Aquí básicamente lo que hacemos es crear un objeto que se llama iterador alumnos que me sirve para recorrer esta colección. Entonces tenemos un método hashNext que me devuelve un booleano mientras queden elementos por recorrer. Entonces en cada iteración de ese bucle accedemos al elemento actual a través del método next. Entonces iterator alumnos es el iterador y el método next me devuelve en cada iteración uno de esos alumnos. Entonces sobre cada uno de esos alumnos estoy invocando el método setNombre pasándole 3 as mayúsculas. Entonces lo que sucederá aquí es que cuando termine el iterador todos los alumnos del hashSetDAM tendrán el mismo nombre y ese nombre será AAA. Sin embargo, aquí habría un detalle que me gustaría resaltar y es que cuando tenemos una colección de elementos de tipo set que no permite duplicados, tenemos tanto el método equals como el hashCode para determinar si 2 instancias son iguales. Entonces se podía programar de forma que este hashSet permitiera insertar alumnos que tengan el mismo nombre pero que no tengan el mismo NIA. De hecho, en el siguiente vídeo veremos cómo tenemos programado la clase alumno para que no permita alumnos con el mismo NIA. Pero esto se hace cuando insertamos un nuevo elemento a la colección. Si yo, por ejemplo, aquí en el setNombre pusiera setNIA y dejara el AAA, se produciría una inconsistencia en este hashSet, ya que lo que haría es poner el mismo NIA a los 3 alumnos. Los 3 tendrían como NIA AAA. Sin embargo, tengo programado el equals para que cuando tengan NIAs iguales me devuelva un false y no me lo permita insertar. Pero si ya está insertado y lo modificamos, sí que nos podemos encontrar con elementos repetidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto cuando a través de un iterador estamos modificando la colección. Aquí habrían distintas soluciones. Una de ellas sería eliminar los setters sobre aquellos atributos que estén incluidos en el equals o en el hashCode. O podríamos crear directamente una clase que sea inmutable, como ya vimos en detalle en la unidad anterior. Pero bueno, tampoco quiero profundizar más en esto, simplemente quería remarcar ese caso. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente vídeo profundizaremos todavía más en el hashSet, pero utilizando la clase alumno y reprogramando tanto los métodos equals como hashCode. De este modo podremos crear distintos sets de alumnos con una serie de restricciones. Por ejemplo, podríamos tener un set de alumnos los cuales todos tengan el NIA distinto o que tengan el nombre distinto o cualquier combinación entre sus atributos. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos en detalle en el siguiente vídeo.